La suave brisa mediterránea acariciaba las cortinas de nuestro piso en Valencia, trayendo consigo el característico aroma a azahar. Yo, María, y mi marido Pablo habíamos construido nuestra vida en esta encantadora ciudad durante los últimos 5 años. Nuestra rutina era sencilla pero satisfactoria. Cada mañana, me levantaba temprano para preparar el desayuno mientras Pablo se preparaba para ir a trabajar. «Cariño, el café está en la mesa», llamaba desde la cocina mientras guardaba las tostadas y el zumo de naranja recién exprimido. Apareció Pablo, siempre impecable con su traje bien confeccionado, una cálida sonrisa iluminando su rostro. «Gracias, mi amor. Eres la mejor esposa que un hombre puede desear». Estas pequeñas interacciones eran el combustible que alimentaba nuestros días. Después de desayunar, Pablo se marchaba a su trabajo en una empresa tecnológica, mientras yo me dedicaba a mi pequeño negocio de artesanía en casa. Las tardes se llenaban con el suave sonido de mi máquina de coser y el tintineo ocasional de los abalorios. Nuestra vida era cómoda, pero no extravagante. Teníamos lo suficiente para vivir bien y aún nos quedaban algunos ahorros. O eso creíamos. Últimamente, notaba que Pablo parecía más tenso cuando revisaba las cuentas a final de mes. «María, ¿no crees que podríamos recortar un poco?», me preguntó una tarde, frunciendo el ceño ante la pantalla del ordenador. Me acerqué a él y le puse las manos sobre los hombros tensos. «Por supuesto, amor. Podemos repasar nuestro presupuesto. ¿Algún gasto en particular que te preocupe?», suspiró, pasándose la mano por el pelo. «No estoy seguro. Hoy en día todo parece más caro. Quizá deberíamos pensar en hacer más comidas en casa, reducir las salidas». Fue entonces cuando la madre de Pablo, la señora Adalia, empezó a visitarnos con más regularidad. Era una señora de aspecto austero, siempre impecablemente vestida, con sus collares de perlas y sus perfumes caros. Sus visitas, antes esporádicas, se convirtieron en casi diarias. «Mijos, tenéis que aprender a ahorrar», nos decía mientras examinaba nuestra despensa con ojo crítico. «En mis tiempos, conocíamos el valor del dinero. Hoy en día, los jóvenes solo pensáis en gastar». Al principio, sus sugerencias parecían bien intencionadas, aunque un poco intrusivas. Nos daba consejos sobre cómo estirar nuestro presupuesto, sugiriendo marcas más baratas y ofreciendo recetas económicas. «María, cariño», me dijo un día mientras preparaba la cena. «¿No crees que estás usando demasiado aceite de oliva? ¿Sabías que puedes sustituirlo por un poco de agua en algunas recetas? Ahorra dinero y es incluso más sano». Sonreí amablemente, agradeciéndole sus consejos, aunque me parecieran absurdos o innecesarios. Al fin y al cabo, era la madre de Pablo y yo quería mantener la paz en la familia. Sin embargo, con el tiempo, la presencia constante de la señora Adalia empezó a agobiarme. Sus críticas veladas sobre mis gastos, mi forma de cocinar, incluso sobre cómo ordenaba la casa, se hicieron cada vez más frecuentes y difíciles de ignorar. «Pablo, ¿no crees que tu madre está un poco invasiva últimamente?», le pregunté dubitativa una tarde, cuando por fin se había marchado. Mi marido pareció sorprendido por la pregunta. «¿Qué quieres decir, María? Mamá solo quiere ayudar. Ya sabes lo mucho que se preocupa por nuestro bienestar». Asentí, sin querer empezar una discusión. Pero una sensación incómoda empezó a instalarse en mi pecho. Nuestra vida, que antes había parecido tan tranquila y feliz, empezaba a mostrar pequeñas grietas. Las facturas crecientes, la presencia constante y crítica de la señora Adalia, la tensión creciente entre Pablo y yo. Todo ello formaba una tormenta que se cernía sobre el horizonte de nuestro aparentemente perfecto matrimonio. Por la noche, tumbada junto a Pablo, miraba al techo, pensando: ¿cómo habíamos llegado a este punto? ¿Era solo una fase difícil o había algo más profundo? No sabía las respuestas, pero una cosa era cierta: nuestra vida en Valencia, que había parecido tan idílica no hacía mucho, estaba a punto de cambiar radicalmente. El sábado empezó como cualquier otro. Me levanté temprano, preparé el desayuno y me puse manos a la obra con las tareas domésticas. Pablo se había ido a trabajar, algo inusual para un sábado, pero mencionó un proyecto urgente que requería su atención.
Las horas pasaron lentamente, y la noche cayó sobre Valencia sin rastro de él. Por fin, hacia las 10 de la noche, oí girar la llave en la cerradura. Pablo entró, con cara de irritación y cansancio. «Buenas noches, amor», empecé titubeando. «¿Qué tal el trabajo?». Me miró con dureza. «¿Cómo crees? Me he pasado todo el día intentando arreglar errores que no deberían estar ahí». Intenté calmarle. «¿Qué tal un baño caliente? He preparado tu comida favorita». «¿Comida?», interrumpió bruscamente. «¿Es en lo único que piensas? ¿Gastar, gastar y gastar?». Me sorprendió su reacción. «Pablo, ¿de qué estás hablando?». Tiró el maletín al sofá y empezó a pasearse por la habitación. «Hablo de nuestras facturas, María. ¿Tienes idea de cuánto hemos gastado este mes?». «Bueno, no exactamente, pero…». «Claro que no», explotó. «Nunca te preocupas por eso, ¿verdad? Lo único que haces es gastar». La discusión se calentó rápidamente. Pablo empezó a cuestionar cada gasto que hacía, desde las compras del supermercado hasta mis productos de belleza. «¿Y esas cremas tan caras? ¿Son realmente necesarias?», gritó señalando mi tocador. «Pablo, nunca te has molestado en esto antes», argumenté, sintiendo que se me formaban lágrimas en los ojos. «¿Qué te está pasando? Lo que pasa es que estamos al borde de la quiebra y tú sigues gastando como si no hubiera mañana». La discusión continuó hasta bien entrada la noche. Intenté discutir, explicar que nuestros gastos no habían cambiado significativamente, pero Pablo parecía sordo a mis palabras. Cada intento que hacía por calmarle solo conseguía enfurecerle más. «Tu madre tiene razón», dijo en un momento dado, sus palabras me golpearon como una bofetada. «No tienes ni idea de economía doméstica». «¿Tu madre?», repetí, incrédula. «¿De eso se trata? ¿Estás escuchando sus manipulaciones?». «No hables así de mi madre», gritó Pablo, con la cara roja de ira. «Solo quiere nuestro bien». Las horas pasaban y la discusión no hacía más que empeorar. Pablo parecía poseído por una ira que yo nunca había visto antes. Sus acusaciones eran cada vez más absurdas, me culpaba de problemas que yo ni siquiera sabía que existían. «¿Y ese viaje que querías hacer?», me gritó en un momento dado. «¿Cómo crees que nos lo podemos permitir?». «¿Qué viaje, Pablo?», pregunté, confusa. «Nunca he mencionado ningún viaje». Pero no me escuchaba. Siguió enumerando gastos y planes que yo nunca había hecho, acusándome de irresponsable y egoísta. A medida que avanzaba la velada, me di cuenta de que no se trataba solo de dinero. Había algo más profundo, un cambio fundamental en Pablo que yo no podía entender. El hombre con el que me casé, que siempre había sido amable y comprensivo, había desaparecido, sustituido por este extraño lleno de ira y acusaciones. Agotada y dolida, lo intenté por última vez. «Pablo, por favor, hablemos con calma. Esto no es propio de nosotros. Podemos solucionarlo juntos». Por un momento, vi un destello del viejo Pablo en sus ojos. Pero pronto desapareció, sustituido por una frialdad que me asustó. «No hay nada que resolver, María», dijo, su voz peligrosamente calmada. «Está claro que no entiendes la gravedad de la situación». Miré el reloj. Eran casi las 3 de la madrugada. Nuestra discusión había durado horas y parecíamos más distantes que nunca. ¿Qué le había pasado a nuestro matrimonio? ¿Cómo habíamos llegado a esto? No sabía que lo peor estaba por llegar y que aquella noche cambiaría nuestras vidas para siempre. El reloj de pared marcaba las 3:15 de la madrugada. El aire del piso era pesado, cargado de la tensión de horas de discusión. Yo estaba agotada, tanto física como emocionalmente, pero Pablo parecía implacable en su ira. «No lo entiendes, ¿verdad?», gritó, con la voz ronca de tanto gritar. «No podemos seguir así». Intenté una vez más calmarle. «Pablo, por favor, vamos a dormir. ¿Podemos hablarlo mañana, con calma?». Pero mis palabras parecieron ser el detonante de algo aún peor. Sus ojos, que ya estaban llenos de rabia, brillaban ahora con una furia que nunca antes había visto. «¿Dormir?»,
rugió. ¿Cómo puedes pensar en dormir en un momento como este? Basta ya. Ya basta. Se acercó a mí, con el rostro contorsionado por la rabia. Instintivamente, di un paso atrás, sintiendo que el miedo me subía al pecho. Sal de esta casa ahora mismo, gritó Pablo, señalando la puerta. Solo sabes gastar. Ya no te quiero aquí. Me quedé paralizada, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Pablo, no puedes hablar en serio. Hablo muy en serio, respondió, con la voz fría como el hielo. Coge tus cosas y lárgate. Aturdida, empecé a moverme automáticamente. Cogí una bolsa y empecé a meter ropa en ella, mis manos temblaban tanto que apenas podía mantenerlas juntas. ¿A dónde voy?, pregunté, con las lágrimas por fin cayendo. Está amaneciendo, Pablo. No tengo a dónde ir. Se encogió de hombros, indiferente a mi desesperación. Ese no es mi problema. Deberías haberlo pensado antes de gastarte todo nuestro dinero. Seguí empaquetando, la mente me daba vueltas. ¿Cómo podía estar pasando esto? ¿Dónde estaba el hombre con el que me casé? ¿Quién era ese cruel desconocido que había ocupado su lugar? Cuando me volví para coger la cartera de la mesilla de noche, Pablo fue más rápido. La agarró y sus dedos apretaron el suave cuero. ¿Qué crees que estás haciendo?, preguntó con los ojos entrecerrados. Cogiendo mi cartera, respondí, tendiéndole la mano. Necesito dinero para... Antes de que pudiera terminar, Pablo me arrebató la cartera de la mano con tanta fuerza que casi me tambaleó. Es mi dinero, gritó, con su voz resonando en las paredes del piso. ¿Crees que vas a salir de aquí y seguir gastándote mi dinero? Me quedé de piedra, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Pablo, por favor. Este es nuestro dinero. Yo también trabajo, ¿recuerdas? Pero no me escuchaba. Con movimientos bruscos, vació mi cartera, tirando las tarjetas de crédito y los documentos al suelo. Recogió los billetes que había dentro y se los metió en el bolsillo. Esto debería cubrir parte de lo que te has gastado, murmuró, lanzándome la cartera vacía. Cogí la cartera del aire, sintiéndome completamente derrotada. Las lágrimas corrían ahora libremente por mi cara, pero Pablo parecía inmune a mi sufrimiento. Ahora vete, dijo, abriendo la puerta del piso. Y no vuelvas hasta que hayas aprendido a ser responsable con tu dinero. Me temblaban las piernas, cogí mi destartalado bolso y me dirigí a la puerta. Me detuve en el umbral, echando una última mirada al hombre que amaba, esperando ver algún signo de arrepentimiento, algún destello del Pablo que conocía. Pero solo vi frialdad. Sin decir nada más, cerró la puerta y el sonido de la cerradura resonó en el pasillo vacío. Permanecí allí unos minutos, incapaz de moverme, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Luego, lentamente, empecé a bajar las escaleras, cada paso me alejaba más de la vida que conocía. Al salir del edificio, el aire frío de la madrugada me golpeó como una bofetada. Miré a la calle desierta y la realidad de mi situación me golpeó de lleno. Estaba sola, sin dinero, sin ningún sitio al que ir, en plena noche valenciana. Y lo peor de todo, el hombre que había prometido amarme y protegerme para siempre acababa de echarme de casa. La noche no había hecho más que empezar y no tenía ni idea de lo que el destino me tenía reservado. Las calles de Valencia, normalmente tan acogedoras y llenas de vida, parecían frías y hostiles a primera hora. Caminaba sin rumbo, con la bolsa mal ajustada al hombro y las lágrimas secándose en mi rostro. El silencio de la noche solo se rompía por el sonido de mis pasos y algún que otro coche que pasaba a lo lejos. Mi mente era un torbellino, intentando procesar los acontecimientos de las últimas horas. ¿Cómo pudo mi marido, el hombre que juró amarme y protegerme, echarme de casa en mitad de la noche? ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Pasé por la Plaza de la Virgen, normalmente llena de turistas y lugareños disfrutando de la noche valenciana. Ahora estaba desierta, las fuentes silenciosas, las luces de las fachadas históricas creando sombras inquietantes. Me senté en un banco, intentando organizar mis pensamientos y decidir qué hacer. Sin dinero, sin tarjetas, sin ningún sitio a donde ir. El pánico empezó a apoderarse de mí.
Cálmate, María, me susurré a mí misma. Piensa. Tiene que haber una solución. Pensé en llamar a unos amigos, pero mi móvil se había quedado sin batería. Además, ¿qué hora era? ¿Las 3, las 4 de la mañana? No podía presentarme en casa de alguien a esa hora. Me levanté y seguí caminando. Las calles empezaron a mezclarse en mi confusa mente. Pasé junto a la catedral, cuya imponente estructura parecía aún más intimidante en la oscuridad. Por un momento pensé en entrar y buscar refugio, pero las puertas estaban cerradas. El miedo empezó a intensificarse. ¿Y si se me acercaba a alguien malintencionado? Empecé a caminar más deprisa, mirando constantemente por encima del hombro. Llegué al mercado central, con sus puertas de hierro cerradas. Durante el día era un lugar vibrante, lleno de colores y aromas. Ahora, parecía un gigante dormido, silencioso y sombrío. Las horas pasaban lentamente. Seguí caminando, los pies empezaban a dolerme en unos zapatos que no eran adecuados para largas caminatas. El frío de primera hora de la mañana penetró en mis finas ropas, haciéndome temblar. En un momento de desesperación, pensé en volver a casa. Quizá Pablo se había calmado. Quizá todo había sido un mal sueño y me despertaría en nuestra cama, a salvo y amada. Pero entonces recordé la frialdad de sus ojos, la ira de su voz. No, no podía volver. Al menos, no ahora. Cuando el cielo empezó a clarear, me encontré en el jardín del Turia, el antiguo cauce del río transformado en un hermoso parque. Me senté en un banco, agotada física y emocionalmente. Empezaron a aparecer las primeras personas. Corredores matutinos, gente paseando a sus perros. Todo el mundo parecía tener un propósito, un lugar al que ir. Todos menos yo. Una anciana pasa a mi lado y me mira preocupada. Me di cuenta de que debía de tener un aspecto horrible, el pelo revuelto, los ojos hinchados de llorar y la ropa arrugada. ¿Estás bien, cariño?, me preguntó, deteniéndose junto al banco. Forcé una sonrisa. Sí, gracias. Solo estoy descansando un poco. No parecía convencida, pero asintió y siguió su camino. Su gesto de preocupación, aunque pequeño, me hizo sentir un poco menos solo. A medida que avanzaba la mañana, la ciudad empezaba a despertarse. Las tiendas abrían, el olor a pan fresco flotaba en el aire, el ruido del tráfico aumentaba. La vida seguía normal para todos, mientras que mi mundo se había vuelto del revés. Miré mi reloj de pulsera. Eran casi las 10 de la mañana. Había pasado toda la noche vagando por las calles. Estaba agotada, hambrienta y no sabía qué hacer. Entonces, mi teléfono móvil vibró en mi bolso. Con manos temblorosas, lo cogí, viendo que aún le quedaba algo de batería. En la pantalla, el nombre que tanto temía y ansiaba ver, Pablo. Se me aceleró el corazón. ¿Qué quería? ¿Disculparse? ¿Maldecirme más? ¿Decir que todo había sido un error? Con una mezcla de miedo y esperanza, respondí a la llamada, sin imaginar que aquella conversación cambiaría una vez más el curso de mi vida. Con el corazón acelerado, contesté a la llamada. Hola, mi voz salió temblorosa, casi un susurro. ¿María? La voz de Pablo sonó al otro lado, irreconocible. No era la voz enfadada de la noche anterior, ni el tono cariñoso al que estaba acostumbrada. Era una voz rota y desesperada. Sí, soy yo, respondí, sin saber cómo reaccionar. María, ven a casa, por favor. Ha ocurrido algo terrible, suplicó con la voz entrecortada. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. A pesar de todo lo que había pasado, la angustia en la voz de Pablo me alarmó. ¿Qué ha pasado, Pablo? Hubo una pausa, seguida de un sollozo ahogado. Es mi madre. Ella tuvo un derrame cerebral. Me quedé de piedra. La señora Adalia, siempre tan altiva y aparentemente inquebrantable, ¿había sufrido un derrame cerebral? Dios mío, Pablo. ¿Cuándo ha pasado esto? Justo después de que te fueras, respondió, con la voz quebrada por la culpa.
Ella vino aquí, discutimos, y entonces. No podía terminar la frase, pero no era necesario. La imagen se formó claramente en mi mente, la señora Adalia llegando en mitad de la noche, probablemente para seguir manipulando a Pablo, y luego siendo fulminada por el golpe. ¿Dónde está ahora?, pregunté levantándome del banco del parque. En el hospital. Los médicos dicen que fue causado por un estrés extremo, contestó Pablo, con la voz apenas por encima de un susurro. Cerré los ojos, sintiendo el peso de la situación. Una parte de mí quería gritarle a Pablo, recordarle cómo me trató, cómo me echó de casa. Pero la urgencia de su voz, la gravedad de la situación, acallaron esas emociones por el momento. Me voy a casa, dijo al fin. Llegaré pronto. María, llamó Pablo antes de que colgara. Yo, lo siento. Por todo. No respondí. No sabía qué contestar. Colgué el teléfono y empecé a caminar rápidamente hacia nuestro piso. Por el camino, mi mente daba vueltas. ¿Cómo habían cambiado las cosas tan drásticamente en menos de 24 horas? Anoche, era una esposa feliz. Luego una mujer expulsada de su propia casa. Y ahora volvía con un marido arrepentido y una suegra hospitalizada. Llegué a nuestro edificio en un tiempo récord. Subiendo las escaleras cada 2 escalones, pronto estuve frente a nuestra puerta. Dudé un momento antes de usar mi llave. Cuando entré, encontré a Pablo sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos. Levantó la cabeza al oírme y lo que vi me sorprendió. Tenía los ojos enrojecidos e hinchados, la cara pálida y demacrada. Parecía haber envejecido años en una sola noche. María, susurró levantándose. Hizo un movimiento como para abrazarme, pero se detuvo, inseguro. ¿Qué ha pasado exactamente?, pregunté, manteniendo la voz lo más neutra posible. Pablo empezó a hablar, con la voz entrecortada por sollozos ocasionales. Contó que su madre había llegado justo después de que yo me fuera y que se había puesto furiosa al enterarse de que me había echado. Al parecer, esa no había sido su intención. En medio de su acalorada discusión, la señora Adalia se llevó de repente la mano a la cabeza y se desmayó. Ni siquiera sabía qué hacer, confesó Pablo. Llamé a los servicios de emergencia, llegaron muy rápido, pero me pareció una eternidad. Escuché en silencio, intentando procesar la información. Una parte de mí quería consolar a Pablo, abrazarle y decirle que todo iría bien. Otra parte seguía dolida y confusa por los acontecimientos de la noche anterior. Tenemos que ir al hospital, dijo al fin. Tu madre nos necesita ahora. Pablo asintió, levantándose con dificultad. Antes de irnos, me miró a los ojos por primera vez desde que entré. María, sé que no merezco tu perdón. Lo que hice fue imperdonable. Pero, por favor, no me dejes pasar por esto sola. Miré al hombre que tenía delante, tan diferente del monstruo furioso de la noche anterior. Sabía que tendríamos mucho de qué hablar, mucho que resolver. Pero en aquel momento, había asuntos más urgentes. Vamos, respondí simplemente, abriendo la puerta. Tu madre te espera. El hospital era un laberinto de pasillos blancos y asépticos. Pablo y yo caminamos uno al lado del otro, el silencio entre nosotros lleno de tensión no resuelta. Llegamos a la sala donde estaba hospitalizada la señora Adalia, nuestros pasos resonaban en el suelo de linóleo. El doctor Martínez, el médico responsable, nos recibe con expresión grave. Señores Velasco, siéntense, por favor, dijo indicando las sillas de su despacho. Nos sentamos y sentí que Pablo me cogía la mano instintivamente. No se la devolví, pero tampoco le devolví el gesto. ¿Cómo está mi mamá, doctor?, preguntó Pablo con voz temblorosa. El médico se ajustó las gafas. Sufrió un derrame isquémico severo. Conseguimos estabilizarla, pero su estado es delicado. Pablo soltó un sollozo ahogado. Instintivamente, le apreté la mano. Hay algo que debes saber, continuó el doctor Martínez. Hemos encontrado niveles alarmantes de cortisol en la sangre de la señora Adalia. Esto indica estrés extremo y prolongado.
Intercambié una rápida mirada con Pablo. El médico continuó: también hemos observado signos de consumo excesivo de ansiolíticos. ¿Tiene antecedentes de problemas psicológicos o económicos? La pregunta quedó en el aire durante unos segundos. Pablo parecía confuso. Que yo sepa, no, mi madre siempre parecía tan fuerte. Justo en ese momento, entró corriendo una enfermera. Doctor, la señora Adalia está despierta y pide ver a su hijo y a su nuera. Fuimos a la habitación de la señora Adalia. Cuando entré, casi no la reconocí. La mujer altiva e imponente que yo conocía estaba irreconocible, conectada a tubos y máquinas, con el rostro pálido y demacrado. «Mijo», susurró al ver a Pablo. Sus ojos se volvieron hacia mí, llenos de una emoción que no pude descifrar. «María». Nos acercamos a la cama. La señora Adalia se esforzaba por hablar. Necesito confesarle algo. Mamá, no te esfuerces, empezó Pablo, pero ella le interrumpió con un gesto débil. No, necesito hablar, insistió ella. Yo, te mentí. He tenido problemas financieros durante meses. La revelación cayó como una bomba en la silenciosa habitación. Pablo se quedó atónito, incapaz de hablar. La señora Adalia continuó, con voz débil pero decidida: perdí mucho dinero en malas inversiones. Estaba desesperada. Así que, empecé a malversar el dinero que se suponía que estabas ahorrando. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar en mi mente. Las visitas frecuentes, los consejos para ahorrar, las críticas a nuestros gastos. Pero, ¿cómo? Pablo consiguió por fin hablar. Yo manipulé tus extractos bancarios, confesó la señora Adalia, con lágrimas cayendo por su rostro arrugado. Hice que pareciera que gastabas más de lo que realmente gastabas. Y luego, te sugerí que te quedaras el dinero conmigo, por seguridad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a Pablo, viendo cómo la comprensión y el horror se extendían por su rostro. Todo ese dinero, murmuró. Los ahorros que creíamos estar haciendo. Lo siento mucho, sollozó la señora Adalia. No sabía qué hacer. Pensé que podría arreglarlo todo antes de que se enteraran. Pero luego, las cosas se me fueron de las manos. Pablo se sintió culpable y arrepentido. Se apartó de la cama y se apoyó en la pared, como si fuera a desmayarse en cualquier momento. Yo eché a María de casa, dijo, con la voz quebrada. La acusé de gastar demasiado. Todo por una mentira. La señora Adalia cerró los ojos, las lágrimas seguían brotando. Nunca quise que pasara esto. Solo quería proteger mi orgullo. Y acabé destruyéndolo todo. Me quedé allí, entre mi suegra arrepentida y mi marido devastado, intentando procesar todo lo que había pasado. La rabia, la confusión, la tristeza, todo mezclado en un torbellino de emociones. En ese momento, me di cuenta de que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Teníamos un largo camino por delante para reconstruir la confianza, para curar las heridas que esta impactante revelación había abierto. Miré a Pablo, luego a la señora Adalia, y supe que habría que tomar decisiones difíciles. Pero por el momento, lo único que podíamos hacer era permanecer allí, juntos, enfrentándonos a la verdad que por fin había salido a la luz.